¿qué tal? Estamos Hola. en esta entrevista, en su segunda parte, sobre el centenario de la UNAM, sobre esta institución tan importante, y estamos ahora con la directora de la división del SUAYED, Ana Tsutsumi, y ella nos va a hablar también de este evento que es importante para nuestro país. Muchas gracias por aceptar. Ya de antemano, Fernanda Samaniego me dijo que está muy ocupada y le agradecemos que haya abierto este espacio. Así que, pues quisiera empezar preguntándole, ¿cómo ha vivido la UNAM este centenario? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Hay una aclaración, soy la jefa de la división del SOYED. Es un área que tiene 8 licenciaturas, 2 de ellas en modalidad a distancia y 6 en modalidad abierta. Y bueno, ¿cómo ha vivido la UNAM y cómo hemos vivido nosotros nuestro centenario? Pues primero tenemos la primicia de que el 10 de febrero inician las celebraciones del centenario de nuestra facultad. Es la primera facultad que empieza funciones aquí en el campus de CEU. Entonces, y además la primicia porque el 10 de febrero fue un sábado a las 10 de la mañana, fue la bienvenida de los estudiantes del SUAYED de todas las entidades que tienen SUAYED en la UNAM. Hay que aclarar, no todas las entidades tienen SUAYED, no todas las entidades tienen división SUAYED. Entonces fue una primicia porque estuvimos dando la bienvenida a todos nuestros estudiantes. Nosotros en SUAYED ingresan 2 veces al año, una en agosto y otros en enero. Entonces así iniciamos, pues la vivimos muy bien porque fue cuando estrenaron la pancarta, el cartel de nuestro centenario, en donde aparece la Atenea. Luego les pasaremos una imagen en donde aparece la Atenea eh, eh, hecha de papelitos, dice nuestra titular de la entidad, la doctora Frances Rodríguez Van Gort, hecha de papelitos, porque la facultad, pues una de sus características es que en la facultad se escribe. Es una facultad de filosofía y de letras, en donde se imparten 24 licenciaturas, 16 disciplinas, entre ellas. ¿Por qué tantas licenciaturas? Porque tenemos todas las letras, tanto modernas como clásicas, como hispánicas, tenemos historia, tenemos filosofía, tenemos pedagogía, tenemos bibliotecología, tenemos estudios latinoamericanos, tenemos gestión cultural y también literatura y arte dramático. Entonces, y por supuesto son sus pares con el SUAYED. Pues la hemos vivido muy bien y con mucho, mucho trabajo. Del 19 al 23 de febrero fue el primer coloquio que se pensó por disciplina, en donde fueron invitados los profesores, representantes de la licenciatura, de las 2 licenciaturas, porque tenemos la licenciatura tanto en archivología como bibliotecología, y en bibliotecología tenemos tanto la modalidad escolarizada como la modalidad a distancia. Entonces, con eso iniciamos, con la memoria y la interdisciplina. Y después se hizo el coloquio de la licenciatura de Desarrollo y Gestión Culturales. Posteriormente vino Teatro e Interdisciplina, luego Letras Clásicas. Actualmente estamos con, justo esta semana es el coloquio de la pedagogía, los referentes históricos, posiciones en el debate actual. Y una semana muy importante para toda la facultad fue la semana, más bien todo el mes fue de agosto, porque teóricamente hablando siempre decían, ¿cuándo nos erigimos como facultad? Pues la facultad tiene 3 momentos, tiene 3 sedes. Una de ellas fue el Palacio de la Autonomía, después pasó a Mascarones y después pasó a CEU. ¿Por qué se conoce como la primera facultad y por qué estamos iniciando? Seguramente los siguientes años van a ser los 100 años de las otras facultades, porque se comenta que esta fue la primera piedra que que se puso. Y literalmente somos el tren de lo que le llaman el tren de humanidades, es decir, el edificio que durante muchos, muchos años, no sé si sigue haciendo, pero el más largo. Nuestra facultad inicia con la Torre de Humanidades, en donde nos encontramos como SUAYED, la Torre de Humanidades 1, y termina con la Torre de Humanidades 2. Entonces, bueno, esta semana estamos con el coloquio de pedagogía. La siguiente semana va a ser con el coloquio de historia,
Después del 9 al 11 de octubre va a ser el coloquio de geografía ante los principales retos para la humanidad. Luego va a ser el coloquio de letras hispánicas y, por supuesto, terminaremos con una semana en noviembre del futuro de las letras modernas y al final terminaremos, a finales de noviembre, el 23 de noviembre, con el coloquio de filosofía. Pues así lo hemos vivido. ¿Por qué le digo que en agosto fue muy importante? Porque ese día, bueno, más bien ese día, esa semana de agosto, que fue justo estuvimos en varias sedes, perdón. En esas sedes estuvimos un día completo trabajando en nuestra segunda sede, que fue la sede de Mascarones, y justo también al siguiente día, el jueves, trabajamos y bueno, fuimos al Palacio de la Autonomía, en donde el rector Lomelí, el doctor Lomelí, develó la placa de la facultad por sus 100 años. Se dio una medalla a nuestras decanas, tenemos 2 decanas muy importantes, nuestra decana del Consejo Técnico, y pues se dieron palabras, se invitó también a la doctora Revueltas, que es otra de las decanas de Letras Hispánicas, y comentaron cómo iniciaron, qué se vivía en esos primeros años. Comentaba la doctora Frances en esos momentos que al inicio pues no había muchos recursos y que 34, 35 profesores decidieron iniciar las clases en nuestra facultad para justo retomar todo lo que implica ser una facultad de filosofía y letras. Eh, ¿Qué otra cosa puedo decir? También algo muy importante. Hemos tratado de que en los coloquios, en los distintos coloquios, se hable de los temas emergentes, de los temas que son necesarios y relevantes para nuestro quehacer docente de investigación y nuestro día a día, que fue, por supuesto, la migración, la educación, y el cambio climático. Entonces, en esa semana justo se trabajó en el sentido de que pudiéramos hablar de esos temas. Se invitaron varios ponentes muy importantes de cada una de las disciplinas y eso nos permitió pues terminar con una mesa el sábado justo 23 de agosto, terminar con esa mesa que significaba una mesa de la cereza en el pastel, le decimos, porque estuvo aquí la doctora Inés Dussel y estuvo también la maestra Elena Yasnaya, justo hablando de educación, del poder de la palabra, de la necesidad de hablar de territorio, hablar justo de las luchas que han emprendido diferentes grupos y sobre todo de la importancia de haberse formado en esta facultad. Es una facultad muy emblemática, ahora lo puedo decir, somos cerca de 12,000 estudiantes. Yo siempre digo, somos 11,500, y alguien me ha corregido, me dice, no, somos 11,700. Solamente en Suayet somos cerca de 3,500 y en toda la facultad cerca de 1,800 profesores. Imagínense, tenemos, frente a otras universidades privadas, pues tenemos toda la universidad aquí. Ahora somos 2 edificios, el edificio central que está en CEU, el que cumple 100 años, 70 años, perdón, que se trasladaron. La facultad como tal cumple 100 años y tenemos el edificio, el anexo que se llama Sánchez Vázquez y al lado el foro José Luis Ibáñez, nombrado así por un gran profesor justo de literatura y arte dramático que fue el doctor José Luis Ibáñez. Y actualmente se está haciendo un tercer edificio. Pues aquí está geografía, esta historia, nuestros estudiantes van a prácticas de campo, llevan todo ese saber y somos, pues, yo siempre digo, el laurdimbre de las humanidades. ¿Quién que no ha pasado por aquí? Porque tenemos, por supuesto, tenemos esas 16 disciplinas en 24 licenciaturas, pero también tenemos la vinculación directa con los posgrados, con las especializaciones, y somos quienes nutrimos de alguna u otra manera la parte de humanidades en esta universidad, ¿no? O sea, somos muchos. Es una universidad, es una facultad compleja, muy bonita. Yo me eduqué acá, hay que comentarlo. Yo sí soy de la licenciatura en hispánicas, en lengua y literaturas hispánicas,
y me dice, aunque estudié el doctorado en otro lugar, siempre me decían, tienes la barra, el escáner de Pumita, sí, porque es una gozada. Yo les digo a mis estudiantes, ¿cómo vivimos este centenario? Pues nada más ver que tenemos en los flancos, tengo a Rectoría, a la Torre de Humanidades, la Biblioteca Central, el área que le llaman las islas, enfrente la parte justo de medicina, más allá un poquito de ingeniería. Es una gozada. Yo creo que no le pedimos nada como país y como universidad no le pedimos nada a nadie. Y somos una universidad pública, eso también se agradece, porque muchos de nuestros profesores, pues, aunque no lo podamos decir con números, pero gracias a que tenemos una universidad pública, pudieron estudiar en una universidad y luego se fueron a otros ámbitos privados y siempre tenemos, hay una relación directa con las universidades privadas y públicas aquí, sobre todo con la UNAM, ¿no? Siempre nuestros profesores de universidades privadas quieren una materia aquí y los profesores que son de asignatura aquí dan clases en universidades privadas. Eso también es un orgullo. Yo creo que estamos sumamente interrelacionados y bueno, así se ha vivido, así con ese cariño, con ese amor de saber que somos la primera facultad, una facultad compleja en una universidad compleja, eso sí. Sí, así es. Y bueno, aprovechando también su formación de letras, ¿no? Pienso, igual en filosofía es más fácil pensar en grandes personajes que han desfilado por ahí, pero pienso al menos en un José Emilio Pacheco, ¿no? Y ¿qué otros personajes, qué nos podría decir de también de estos grandes escritores o estudiosos de la literatura que han desfilado por la UNAM? Pues por la UNAM muchos, por supuesto por la facultad se habla de Juan José Arriola, por supuesto se habla de Rosario Castellanos, se habla de profesores que fueron eméritos en otras universidades, por supuesto la facultad, una de las primeras entidades que recibió a todos estos grandes intelectuales exiliados de la Guerra Civil Española. Lo dicen mis profesores, yo tuve todavía por edad y por gusto y el gozo de tener profesores que eran hijos o que llegaron de pequeños o profesores que venían justo grandes intelectuales. Gracias a nuestra facultad, por ejemplo, tenemos un instituto de investigaciones filológicas, aunque no lo creamos, es decir, aquí en la Torre de Humanidades se tuvieron las primeras oficinas, por ejemplo, de estudios latinoamericanos, que estaba Leopoldo Sea acá, pero también estuvo Lope Blanch, que sus primeras oficinas, y luego se los llevaron a la área que le llaman de la zona cultural, en donde están todos los institutos de humanidades. Entonces, muchas de las entidades que ahorita son institutos de investigación tienen que ver con la facultad. Aquí nuestros grandes profesores dieron. Por ejemplo, puedo hablar justo también de intelectuales del tamaño de Margit Frank, o sea, Margit Frank, que sigue siendo una de nuestras profesoras, por supuesto, justo de Aurora Pimentel, de Carolina Ponce, que es de letras clásicas. Yo me acuerdo que yo tuve a López Suárez, o sea, era un gran intelectual, un exiliado, parte de los exiliados españoles, y quien nos acercó a todos estos grandes autores, ¿no? De León Felipe, no estuvo aquí en la facultad, pero nos hablaban de ellos, de Escurdia. Es decir, sí, podemos, por supuesto, uno de los que son más jóvenes, Juan Villoro, dio clases aquí, por supuesto. Juan Villoro yo me acuerdo que era mi profesor en una de las cátedras extraordinarias, sigue Casar, que sigue en la dichosa palabra. Es decir, tenemos varios profesores. Ahorita mismo en SUA tenemos a profesores que trabajan en Cultura UNAM, que son escritores y que ahorita los tenemos aquí, ¿no? Entonces, sí tenemos esos nombres ahí puestos. Muchos filósofos, por supuesto, y siempre los estudiantes dicen, es la licenciatura de filosofía. Cuando llegan y me dicen, oye, Tsutsumi, oiga, maestro Tsutsumi, yo quiero estudiar filosofía y letras. Le digo, no, espérate. ¿Cuál de todas las licenciaturas que existen? Porque, por supuesto, al tener este abanico, pues da la posibilidad justo de que los estudiantes digan filosofía y letras. Entonces, no, pues tenemos grandes filósofos, grandes historiadores, profesores que eran de distintos colegios, Margarita Peña, que daba clases en historia y letras. Es decir, tenemos varios
varios profesores que siguen actualmente, que ya son mayores o que ya se jubilaron, pero sí tenemos como dirían, en nuestro ejército, hay a profesores que son escritores. A Sara Uribe ahorita está con nosotros. Entonces, profesores que también hacen mucha difusión, mucha divulgación también de la literatura, ¿no? Sí. Así es, y quería que justo nos se explayara en este aspecto, porque muchas veces la gente se casa con ciertos mitos de desprestigio de la UNAM y en realidad, y luego en específico de la facultad, ¿no? Y cuando vemos todo lo que ofrece la facultad, toda la historia que tiene, todo lo que ha construido, pues efectivamente creo que ya cambia mucho la perspectiva de lo que realmente es. Por ejemplo, también han tenido pues algunas revistas me parecen importantes, yo ubico Punto de Partida, ¿no? Sí. Y claro, ¿no? Han aportado también mucho, ¿no? A la promoción, a la divulgación. ¿Qué nos puede decir de esta actividad pues sí, de creación a través de revistas, de publicaciones que ha tenido la UNAM? Pues justo como parte del centenario se revitalizaron ciertas publicaciones. Pronto va a salir ya salió el dossier, pero saldrá el primer número de la revista de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, ahí publican los grandes investigadores, pero también creadores. Tenemos una vinculación directa con Fomento, con Cultura UNAM, por supuesto, con la revista de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una de las más antiguas y que se sigue publicando en papel y en digital. Y, por supuesto, aprovechando que eran los 100 años, se rescató, no sé si es la mejor palabra, porque no creo que estaban perdidos, pero se revitalizó, se reimprimieron, se trabajaron lo que es la colección Hecatos. Hecatos significa 100. Es una colección de textos que son pues la urdimbre de nuestras distintas disciplinas. Está la palabra amordazada de Margarita Peña, por ejemplo, en esta colección. Hay un texto también de la doctora Luz Aurora Pimentel, que trata justo sobre la traducción y cómo se hace una edición crítica. Es decir, del doctor Rubial, que generosamente el doctor Rubial, por ejemplo, es uno de nuestros eméritos, es profesor de historia y que generosamente dijo, sí, hay un texto del que se llama el Paraíso de los Elegidos. Es un texto clásico que está publicado en una editorial, Fondo de Cultura con la UNAM. Y él dijo, no quiero que lo editen solo, sino yo me comprometo a editar, eso nos contaba nuestro jefe de ediciones, de publicaciones, yo me comprometo a ampliarlo, a hacer una nueva edición y parece que ese es un gozado, porque o sea, realmente es un texto seminal para nosotros, para la facultad, y él es una nueva edición, ya no es solamente una reedición, sino es una nueva edición. Y así tenemos textos, por supuesto, de lingüística, de la doctora Compani con Cuétara, que es un manual canónico ¿cómo se llama?, de gramática histórica. Pues esta colección es muy importante por eso, porque revitaliza esos textos. Yo siempre, cuando yo tengo dando clases en la UNAM más de 20 años, tuve la suerte de trabajar con profesores así es suerte, no lo digo así, porque mis profesores me acerqué a ellos, me dieron la oportunidad de trabajar en sus proyectos de investigación. Yo honestamente nunca pensé como estudiante ser profesora y menos ser profesora de tiempo completo aquí y menos investigar y menos luego pasar a ser jefa del SAIED. Lo digo así, porque realmente si es una ilusión de mis estudiantes, siempre les digo, aprovechenla porque justo yo les pregunto a mis estudiantes, a los nuevos, a los que están ahorita en aula, les pregunto, ¿conocen a tal profesor? Y me dicen, no, por supuesto tienes que conocer a Moreno de Alba, pero por supuesto tienes que conocer a los nuevos profesores que están dando y que están actualmente dando clases, pero también a los que formaron todos estos institutos que fueron la urdimbre, ¿no? Yo siempre digo, no salimos de la nada, nos crearon bien y nos crearon muy, muy bien, o sea, nos dieron una sistematización, hay una relación directa también con colegios como el Colegio de San Luis, con el Colegio de México, por supuesto, nuestros profesores tienen una relación y vínculos muy estrechos con publicaciones con la UAM.
con la UAM Iztapalapa, por supuesto. Tenemos lo que son proyectos de ciencia de frontera, que son distintas instituciones. Es decir, no estamos solitos. Y hablando justo de las publicaciones, ECATOS, se pretende que sean los 100. Ahorita van con el número 16 y la portada, cuando ya salga, la van a poner. Fue la presentación de la colección justo en la FILUNAM, y la portada, no la portada, perdón, el lomo del libro es la fotografía del tren de las humanidades, es decir, del tren de lo que se conoce como el tren de las humanidades, que es el edificio que va de Torre 1 a Torre 2. Es decir, y en esta facultad, vamos a decirlo, o sea, se puede pasar. Luego es bonito saber que nuestros profesores más antiguos y los que nos formaron y los que estuvieron ahí hace 50, 70 años, podían pasar de pasillo a pasillo. Ahora ya estamos separados con una puerta, pero por eso es que se le llamaba o se decía que era el edificio más largo, ¿no? Entonces, Ecatos viene, se están revitalizando muchas publicaciones. Por supuesto, somos una facultad de investigación, hay poca creación, aunque los estudiantes ganan varios premios de creación, hay que decirlo. No tenemos licenciaturas de escritura creativa, pero sí lo tenemos en educación continua, pero sí somos más de investigación, más de análisis, cuando estudian lengua y literaturas modernas, que están en todas las lenguas, alemán, francés, italiano, portugués e inglés, inglés también inglesas en SUA. Lo que hacen no es enseñar la lengua, o sea, eso lo tenemos en LENAL. Aquí enseñan a leer los textos. Y también toda la facultad, como acotación, es muy bonito ver que nuestros profesores nos enseñan a leer los textos. Es decir, yo les enseño a mis estudiantes a leer un texto de lingüística, se lee distinto, es cierto, a un texto, a una novela. Fer les enseña a leer un texto de filosofía. Los jóvenes de geografía se enfrentan a sus propios textos para entenderlos y comprenderlos desde la geografía. Y por supuesto, también los pedagogos se enfrentan y comprenden sus textos. Yo siempre les digo, ¿a quién enseñamos a leer? Así. Si la pregunta sería, la frase sería, ¿a quién enseñamos a leer? Y a leer de maneras distintas. Yo siempre les digo a mis estudiantes, cuando entran a esta facultad, vienen con una mirada, pero cuando salen, ya van con otra mirada. O sea, bromean mis estudiantes, dicen, sí, yo ya siento el texto, ya reconozco este papel, ya reconozco este autor, ya me ilusioné, ya, es muy bonito verlos. Yo, que llevo muchos años dando clases acá, sí lo digo, no, sí es un orgullo. Tengo estudiantes adultos que ha sido la oportunidad de estudiar en una universidad, estudiantes que en su familia no habían estudiado nunca, eran su primera generación, pero también tengo jóvenes, estudiantes jóvenes que vienen con todas las ilusiones, y cuando salen de aquí es impresionante ver cómo crecieron y crecer en todos sentidos, ¿no? Maduraron. Sí, yo creo que la facultad y la universidad les da, la universidad, en todas las universidades, siempre les digo, aprovechen, porque es cuando se enamoran, se jalan los cabellos, aprenden, se angustian, se frustran, pero también triunfan. Yo creo que el periodo de la universidad, en donde estemos como universitarios, también hay que decirlo, es uno de los más gozosos y es tiempo de vida, ¿no? Entonces sí. Sí, ese sería lo que yo puedo decir, no solo de las publicaciones y no solamente de mi facultad, sino del hecho de estar en una universidad, ¿no? Sí creo en la universidad, creo en la UNAM, por supuesto, y creo muchísimo en la educación. Pero bueno, eso es lo que yo puedo decir de lo que siento de estar en este centenario y de haber tenido un centenario, de estar en las celebraciones. También salió ¿cómo se llama? Un programa con la dichosa palabra, y eso fue fascinante, justo en agosto, el 16 de agosto, si no me equivoco en fechas, vinieron y por supuesto, imagínense, eso. Así lo hemos vivido. Y mire, le voy a catafixiar la pregunta que le iba a hacer sobre cómo interpreta por mi raza, verdadero espíritu, por esta otra pregunta que quizá va en continuidad con lo que nos acaba de comentar, aprovechando que tiene tantos años, estos 20 años que nos dijo de estar dando clases en la UNAM.
Y aprovechando un poquito que dice, enseñamos a leer, y aprovechando que también Gadamer dice que la vida prácticamente es un texto, en este texto de la vida y de su vida universitaria, ¿con qué lectura, con qué experiencia así se quedaría? Nada más para darnos un ejemplo de una gran experiencia histórica, sea como profesora, sea como investigadora, en cualquier modalidad de sus experiencias, ¿con qué experiencia se quedaría para decir, ay, esto me permite rememorar y festejar a la UNAM en mi libro personal de estar en la UNAM? Uy, qué difícil. Yo, una de las primeras veces que tuve la oportunidad de dar clases, me di cuenta de la importancia, como lo repetía, de educar. Y qué hecho histórico. Recuerdo que mi profesora de licenciatura, quien me formó en la licenciatura, en la maestría, me dijo, yo estaba terminando la licenciatura y fue, ni modo, pues lo voy a decir, el atentado hacia Colosio, bueno, lo que sucedió con Colosio. Y me dijo, Ana, de aquí en adelante vamos a cambiar mucho la forma en que vamos a ver a nuestro país. Y me acuerdo tanto porque efectivamente uno volteó a ver la mirada de todos y sí, estábamos impactados, ¿no? O sea, eso a nivel social. A nivel social también me tocó el sismo, hablando justo que es 19, del 2017. Y recuerdo cómo todos en el estacionamiento habíamos bajado y todo el mundo empezaba a decir, este, está pasando esto. Y cómo todos se pusieron al unísono juntos y me dijeron, yo tenía varios estudiantes conmigo trabajando y me dijeron, Tsutsumi, yo voy para el norte, ¿a quién me llevo? Todos los profesores que salieron del estacionamiento de la facultad se llevaron en sus carros a estudiantes para acercarlos lo más que pudieran. Y me acuerdo eso porque nos tocó, bueno, me tocó ir justo al Estadio Olímpico, nos ha tocado en otras ocasiones, al centro de acopio. Y le puedo decir que los estudiantes, que la sociedad, y que llegaban y decían, aquí recientemente con lo que pasó también en Guerrero nos tocó, y decían, es que yo sé que acá sí van a entregar las cosas que traigo. Es impresionante, hay una cuestión de lealtad y de honestidad hacia la UNAM impresionante. Yo creo, me acuerdo que ese día estuvimos todo el día, estábamos cansadísimos levantando agua, separando, o sea, y tal, y nos decían las personas que llevan con carros completos, niños, llegando y decían, yo tengo esto y lo quiero llevar para un niño, recientemente cuando fue lo de Guerrero, quiero que se lo den un niño. Y decían, y yo sé que si lo traigo acá, se lo van a dar. Eso fue, o sea, a nivel social, eso marca mucho porque la universidad y nuestro país no es solamente una entidad o una institución, sino somos justo esa comunidad que puede hacer cosas muy grandes. O sea, a mí me interesa que la educación no sea solamente yo puedo tener los grados y publicar y qué padre, es bonito, pero sí, de paso, y sobre todo lo central es que logramos que todo sea, que haya mejorías, sí le apuesto a eso. Entonces, tal vez no es la respuesta y única de qué momento histórico, por supuesto, me tocó trabajar con muchos profesores que desafortunadamente ahorita ya no están con nosotros y podría contarle, tuve la suerte de ser secretaria académica muy joven, le digo que fue suerte, no tengo otra manera de decirlo, y de estar aquí para mí es aprovechar la oportunidad de haberme formado, pero también haber tenido gente muy generosa. Yo creo que algo que me marcó fue que esta universidad ha sido sumamente generosa, diversa, dialógica y que gente como Fero, como que podemos intercambiar, eso a mí me llena mucho. Eso en nivel profesional, pero a nivel social, esos hitos, esos cortes, el primero, como le digo, que fue un cambio así radical que, pues sí, uno respira y sostiene el aire así, de la respiración porque sabe que va a pasar algo, no sabemos, no tenemos la bolita mágica, pero la otra, lo que permitió ver cómo las personas podemos unirnos en situaciones complejas,
yo creo que eso nos hace ser mexicanos. No sé decirlo, digo, yo tengo ascendencia japonesa y mis abuelos siempre decían, llegamos al mejor lugar al que podíamos llegar. Y fueron muy agradecidos. Ellos decían, sí, efectivamente, llegamos al lugar que teníamos que llegar y yo creo que estamos en el lugar que tenemos que estar y que tendremos que hacer algo, sí lo creo, ¿no? Desde la educación, desde el fortalecimiento. No le toca a las otras generaciones, no les toca a las que vienen, nos toca a todos, a los que ya vivimos, les tocó a nuestros padres, pero también les toca a nosotros y nos toca a los jóvenes y nos toca a los adultos y nos toca a los que vamos más tiempecito acá. Es decir, sí creo que sí, como universitarios, como parte de la UNAM, sí hemos vivido eso y se nota, ¿no? Y es parte de lo que refleja también una sociedad mexicana, hay que decirlo, porque en el 2017 yo recuerdo cómo iba la gente a buscar medicinas y decía, yo traigo tortas porque es lo que puedo dar y se las traigo a la gente que está limpiando escombros, ¿no? Y eso, ¿no? Y en la UNAM, pues es partecita de ese universo, de esa sociedad que sí debemos de estar orgullosos y que tenemos que regresarle un poquito, ¿no? Así es, pues muchísimas gracias, doctora, y pues ya lo decía, Muchísimas así, gracias. la UNAM es la UNAM, punto. Sí, sí,